una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a referirnos a la situación del movimiento sindical uruguayo. Esta vez desde un enfoque numérico, si se quiere. Vamos a hablar acerca de datos que pretendemos que sirvan para ilustrar el nivel de representatividad que tiene la estructura sindical de nuestro país. Una estructura burocrática dirigida casi completamente por los aparatos frente amplistas, puesta al servicio de las patronales y el gobierno, una estructura sindical en nuestro país que es lo opuesto a lo que debería ser el sindicalismo para la clase trabajadora, es decir, una herramienta de lucha, una herramienta de unidad para fortalecer la posición de los trabajadores en la lucha contra los capitalistas. La estructura sindical del Uruguay es lo opuesto a esto, decíamos, es una estructura altamente burocrática que actúa para debilitar a la clase trabajadora, para dividir la lucha de los trabajadores, para aislar la lucha de los trabajadores, para desorganizar a los trabajadores, para beneficiar, como decíamos, a las patronales y los gobiernos. Vamos a comentar algunos datos que nos van a permitir ilustrar un poco más esto, más allá de las prácticas cotidianas que todos conocemos de las burocracias sindicales que constantemente aparatean a los trabajadores, constantemente cierran las puertas a la participación real, democrática de los trabajadores de base, a los sindicatos, y constantemente con sus acciones, que cualquier trabajador puede ver día a día, como decíamos, tienden a favorecer a los gobiernos de turno y a las patronales. Pero como decíamos al principio, nos vamos a centrar en datos, vamos a analizar algunos aspectos numéricos de esta situación. Hay un estudio que realizó la Facultad de Psicología de la Universidad de la República el año pasado entre los delegados al 15º Congreso del PIT-CNT que se hizo en el año pasado, en mayo del 2025. En este estudio se presentan algunos datos que nos parecen muy relevantes. Como decíamos, en particular comenzando a hablar acerca de lo que es la representatividad, por ejemplo, del Congreso del PIT-CNT y, por lo tanto, por extensión, la representatividad del PIT-CNT en su conjunto, como estructura centralizada, verticalista, que habla, se arroga el derecho a hablar en nombre de todos los trabajadores del país. En primer lugar, señalar que, según las cifras que se manejan por parte del PIT-CNT mismo, en el último congreso participaron de él 1.173 delegados. Hay que señalar que el criterio que generalmente se toma en la representatividad de los delegados a los congresos del PIT-CNT es de 200 afiliados, perdón, un delegado cada 200 afiliados cotizantes a los diferentes sindicatos. Para el congreso que mencionábamos, el del año pasado, se señalaba por miembros de la actual dirección del PIT-CNT que la afiliación del PIT-CNT rondaba el 250.000 de afiliados, es decir, unos 250.000 afiliados al PIT-CNT sobre unos 1.300.000 trabajadores. Esto representaría una tasa de afiliación sindical de poco más de un 19%. Es decir, que afiliados al PIT-CNT habría menos de un quinto de los trabajadores de nuestro país. Para que tengamos una idea, esta cifra es similar a los trabajadores cuentapropistas, es similar al número de trabajadores en negro, es decir, no es ni mucho menos la mayoría de los trabajadores los que están afiliados a los sindicatos, y esto ya de por sí señala
una realidad, el hecho de que el PIT-CNT no representa el conjunto de los trabajadores. Luego lo desarrollaremos con más datos, pero sobre todo los trabajadores que están en las peores condiciones, los trabajadores en negro, los trabajadores precarizados, los trabajadores que cobran salarios más bajos, no están generalmente afiliados al PIT-CNT. Bueno, como decíamos, en este congreso que se realiza el año pasado, hay más de 1173, para ser más exactos, delegados. Esto responde, como decíamos, a un poco más de 230.000 afiliados, correspondería a unos 230.000 afiliados, un poco más, al PIT-CNT, señalando una cifra, como decíamos, un porcentaje que no alcanza el 20% del total de trabajadores en nuestro país. Ahora, yendo con más detalle a analizar los datos de los delegados que fueron parte del Congreso del PIT-CNT, hay un dato muy interesante. 20 sindicatos sumaron 1.056 congresales, es decir, un 90% del total. Es decir, que prácticamente el Congreso del PIT-CNT es el Congreso de esos 20 sindicatos, que son los que más afiliados cotizantes tienen y por lo tanto van a tener más delegados. De esos 20 delegados, aproximadamente la mitad corresponde al sector privado y la mitad al sector público. Es decir que los gremios estatales, los sindicatos estatales, tienen en el Congreso del PIT-CNT aproximadamente un 45% de los delegados. Poco menos de la mitad de los delegados del PIT-CNT corresponden a sindicatos que, sin embargo, supuestamente representan a trabajadores que expresarían un 15% aproximadamente del total de trabajadores del país. Dicho de otra manera, el empleo público en nuestro país representa aproximadamente un 15, un 16% del total del empleo en el país. Ahora, en el Congreso del PIT-CNT, los sindicatos de trabajadores públicos tienen casi la mitad de los delegados al Congreso. Obviamente acá estamos hablando de, como todos sabemos, trabajadores estatales son los trabajadores que tienen mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Es decir que casi la mitad del Congreso representa, o proviene, mejor dicho, de este sector de trabajadores, que no es más que un 15 o 16% del total. Claramente acá se ve que el peso de este sector de trabajadores, que como decíamos, no son los que están en peores condiciones, ni mucho menos, en general son los trabajadores que están en bastante mejores condiciones que el resto, son los que tienen una mayoría importante de los delegados comparados con el resto de los sindicatos o de los del resto de los otros sectores de trabajadores. Si contamos simplemente, si se cuenta simplemente los 10 sindicatos más grandes, es decir, los 10 sindicatos con mayores afiliados cotizantes y que por tanto tienen mayores delegados, esos 10 sindicatos representan el 66% del Congreso del PIT-CNT. Es decir, esos 10 sindicatos ya tienen la mayoría del Congreso del PIT-CNT y por lo tanto son los que van a fijar, sus delegados son los que van a fijar la política de esta organización que va a hablar en el nombre de todos los trabajadores del país. Estos sindicatos son la Federación Uruguaya de la Salud, que representa a los trabajadores de la salud privada, COFE, que representa a los trabajadores estatales, de los ministerios, etc. El ZUNCA, la construcción, la Federación Uruguaya de Magisterio, FUESIS, que representa a los trabajadores de comercio y servicios, AEBU, los trabajadores bancarios, el Sindicato de Policías, que nosotros no nos podemos cansar de señalar que no los consideramos trabajadores, sin embargo, son entre las organizaciones que más delegados tienen en el Congreso de la supuesta Central de Trabajadores y siempre van a terminar integrando los organismos de dirección. Después viene FENAPES, que son los profesores de secundaria, SINTEP, trabajadores de la educación privada, y la UNRWA, de metalúrgicos. Como decíamos, esos 10 sindicatos, que son los que más delegados llevan al Congreso,
van a representar casi 66% de los trabajadores, de los delegados al Congreso. Como se podrá ver, la mayoría son sindicatos de empleados estatales, excepto el ZUNCA, la construcción, que sabemos que es un sector que ha tenido a partir del boom inmobiliario en las últimas décadas ya un crecimiento muy fuerte. Son trabajadores que tienen un ingreso más alto que la media de los trabajadores de nuestro país. También aparecen los trabajadores de la educación privada, los metalúrgicos, sectores de trabajadores que en general están por encima, bastante por encima de los trabajadores que están en peores condiciones, los más precarizados, etc. Tal vez FUESIS, ahí sí se puede hablar de un sector, que son los trabajadores del comercio y los servicios, donde en gran parte son sectores muy precarizados, con salarios muy bajos, etc. Pero la mayoría, el resto de los sindicatos, que componen a su vez la mayoría del Congreso del PIT-CNT, representa ya de por sí a sectores de trabajadores que son los que están en mejores condiciones. No representa a los sectores de la clase que están en peores condiciones, que enfrentan los salarios más bajos, los trabajos más precarizados, los peores abusos patronales, etc. Lógicamente esto va a marcar una tendencia hacia políticas que emanan de esta organización, del PIT-CNT, representando a sectores de trabajadores que no son los que están en peores condiciones, que no son los que están más con mayor necesidad de organizarse y luchar. Son trabajadores que tal vez tienen más para perder, sectores de trabajadores que tienen mejores situaciones que la media y que por lo tanto son más propensos a la posibilidad de negociar, a la probabilidad de que corrientes sindicales reformistas, corrientes sindicales que tiendan a la conciliación de clase, a negociar, a mantener el statu quo, salgan como representantes de esos sectores. Es decir, los congresos de PIT-CNT son instancias donde los trabajadores que están en peores condiciones, los trabajadores con salarios más bajos, los trabajadores con condiciones de trabajo más precarias, más inestables, son una voz ignorada, una voz que no está presente, y por lo tanto cuando se sale a hablar, pasan cosas, cuando se sale a hablar en representación del conjunto de los trabajadores, pasan cosas como que se eligen direcciones que se sienten con total impunidad para hacer lo que quieran, como por ejemplo firmando rebajas salariales masivas. No podemos dejar de recordar que en plena pandemia, AUDA, la cúpula del Partido Comunista, del MPP, del Frente Amplio, del Partido Socialista, que son la cúpula del PIT-CNT, firmaron al gobierno de la calle Pou la rebaja salarial para casi 700.000 trabajadores privados, obviamente sin convocar una sola asamblea. O bien, esta gente sale de acá, de esta situación, de esta composición social que tiene la estructura del PIT-CNT. Pero mucho peor todavía, porque si bien la base social ya es de los sectores que no son los que están en peores condiciones de la clase, la base social de los sindicatos más representados en el PIT-CNT, esto es más grave porque difícilmente se puede hablar de representatividad aquí, porque estos delegados no son elegidos por instancias de democracia directa ni mucho menos. Ese mismo estudio que señalábamos de la Facultad de Psicología, donde se hace una encuesta a los propios delegados al último congreso de PIT-CNT, señala lo siguiente: aproximadamente un 4% de los delegados, o sea, 34 delegados en 1073, fueron elegidos con algún mecanismo de voto secreto en su sindicato. Un 4%. Un 5,5%, es decir, 47 delegados en 1073, fueron elegidos en alguna asamblea a mano alzada por los afiliados del sindicato. El resto, más del 90% de los delegados al último congreso del PIT-CNT, no fueron elegidos directamente por los afiliados de su sindicato de base mediante ningún mecanismo. Fueron nombrados directamente por la burocracia de su sindicato.
Esto no extraña a nadie, a ningún trabajador que participe de alguna manera en algún sindicato, que se haya acercado a una asamblea, que haya intentado participar de luchas, que haya intentado participar en alguna instancia democrática de un sindicato, de estos sindicatos que tienen representación en el Congreso del PIT-CNT. Como decíamos, esto no puede sorprender a nadie que tenga un mínimo conocimiento de lo que ocurre, porque en todos los sindicatos la representación al Congreso del PIT-CNT se elige entre bambalinas, a puerta cerrada, por la cúpula burocrática que dirige cada sindicato. Las políticas que van a emanar del Congreso del PIT-CNT no se resuelven en ninguna instancia de asamblea, ninguna instancia participativa real de trabajadores de base. Se resuelve en el Comité Central del Partido Comunista, se resuelve en los órganos de dirección del MPP, del Partido Socialista. Nada tiene que ver con los trabajadores de base. La estructura del PIT-CNT, y esta supuestamente es la instancia más democrática de esa estructura, que es el Congreso, que es supuestamente la instancia máxima, no hace más que reafirmar las políticas que define constantemente la cúpula de la burocracia sindical. Abdala, Fernando Pereira en su momento, y todos los que están a su alrededor. Y a su vez estos, representantes de aparatos políticos del Frente Amplio, resuelven o impulsan lo que deciden las cúpulas de su propio aparato político, es decir, lo que resuelve el Frente Amplio, es decir, lo que resuelven las multinacionales, lo que resuelve el gran capital, del cual el Frente Amplio no es más que un representante. En estas manos está el movimiento sindical uruguayo. Como se ve, la tarea de la reconstrucción de una herramienta de lucha para la clase trabajadora, la reconstrucción de los sindicatos, la reconstrucción de instancias unitarias de verdad de la clase para luchar, la reconstrucción de instancias de participación democrática para los trabajadores de base, no va a pasar por la interna de PIT-CNT. No va a pasar sumando más delegados a un congreso como este, donde está todo resuelto de antemano, donde los delegados son digitados directamente por la burocracia, donde no hay ninguna posibilidad de que la voz de los trabajadores que están en peores condiciones sea la escuchada. La tarea de la reconstrucción de un movimiento sindical clasista y para la lucha va a comenzar mucho más abajo. Debe comenzar por la reconstrucción de agrupaciones sindicales, la reconstrucción de sindicatos donde no los hay, y sobre todo por la reconstrucción de una tendencia clasista que dispute la hegemonía del movimiento sindical a toda esta estructura burocrática, que colabore en la superación que debe hacer la clase trabajadora de esta estructura burocrática irrecuperable que es el PIT-CNT, y que realmente pueda comenzar a generar una herramienta unitaria de lucha de la clase trabajadora de nuestro país. La tarea es inmensa, es extremadamente difícil de comenzar en las condiciones actuales, donde el clasismo se encuentra en una situación de extrema debilidad, donde el reformismo ha sumido el movimiento obrero de nuestro país en un retroceso brutal, donde todas las estructuras sindicales, o la gran mayoría de las estructuras sindicales, están sometidas a un burocratismo, en muchos casos, en la gran mayoría, insuperable, donde es necesario no solamente recuperar algunas estructuras sindicales, sino que es necesario asumir la tarea de reconstruir y de construir algunas desde cero. Esta tarea enorme es la que debe afrontar el clasismo que realmente se proponga cambiar las cosas. Como decíamos, luchar por un delegado más, un delegado menos, un carrito más, un carrito menos, en la estructura actual del PIT-CNT, solo puede llevar a trabajar para fortalecer las posiciones de esta burocracia, solo puede llevar a retrasar el desarrollo del clasismo y por lo tanto solo puede llevar a debilitar aún más a la clase trabajadora de nuestro país. Por nuestra parte esto es todo. Muchas gracias. Una audición al servicio de las luchas populares. Histórica altura, donde el sol de tu
Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida